¿Sabías que hay una señal que tu planta lleva años intentando darte y la mayoría de la gente nunca la ve? Hoy vamos a hablar de algo que muy pocos conocen sobre la savia. Y te lo digo desde ya. Cuando termines este video, vas a ver esa planta con ojos completamente diferentes. Si quieres saber más sobre el mundo secreto de las plantas, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que viene. ¡Vamos! Imagínate esto. Una mañana cualquiera, te levantas, vas a buscar un vaso de agua a la cocina, pasas al lado de tu sábila de siempre, esa que está ahí desde hace años en su maceta, y de repente ves algo que te hace detener en seco. Un tallo largo, derecho, casi como una vara, que sale justo del centro de la planta. Y en la punta, flores. Unas flores tubulares de color naranja y rojo que parecen sacadas de otra dimensión. ¿Qué haces? Seguramente lo primero es sacar el celular para tomarle una foto. Sí, pero después viene la pregunta de verdad. ¿Por qué floreció ahora? ¿Qué significa esto? Y aquí está la cosa interesante. La mayoría de las personas que tienen sábila en casa sabe que pasan años cuidando esa planta y nunca ven una sola flor, ni un brote, ni una señal. Nada. Entonces, cuando eso pasa, no es algo que se pueda ignorar. No es casualidad. Algo ocurrió. Hoy vamos a ir a fondo en eso, y no te voy a dar una respuesta simple, porque la verdad es que no la hay. Lo que vamos a descubrir conecta la biología moderna con conocimientos que vienen de hace miles de años. Y esa conexión, te lo anticipo, es fascinante. Lo primero que necesitas entender es que la floración de la sábila no es algo normal. Para nada. Una planta cultivada en interiores puede estar entre 4 y 10 años sin producir una sola flor. Algunas nunca llegan a ese punto. Piénsalo bien. Es una planta que aguanta el abandono, que sobrevive sin agua por semanas, que resiste el calor y el frío sin quejarse. Y aún así, ese momento de florecer, de dar todo, puede tardar una década. Desde la botánica, la explicación es precisa. La sábila florece cuando dos cosas ocurren al mismo tiempo. Primero, que la planta haya llegado a su madurez reproductiva. Y segundo, que el entorno le mande una señal clara de que es el momento. Esa señal no es una sola cosa, es una combinación. Luz solar directa en buena cantidad, un riego que no sea ni demasiado frecuente ni inexistente, un buen drenaje para que las raíces no se ahoguen, y algo que los botánicos llaman estrés ambiental positivo. Ese término suena raro, estrés positivo. ¿Cómo puede el estrés ser bueno? Pero tiene mucho sentido cuando lo entiendes. Ese estrés puede ser una variación de temperatura entre el día y la noche, un periodo breve sin agua, o incluso las raíces empezando a sentirse un poco apretadas dentro de la maceta. Pequeños desafíos, señales de que el mundo no es perfectamente cómodo, ni perfectamente caótico. Vale la pena también detenerse un momento en cómo es esa flor, porque su forma no es caprichosa, tiene una lógica perfecta. El tallo puede crecer hasta casi 1 metro de altura. De ese tallo brotan racimos de flores tubulares, largas y estrechas, que van del amarillo al naranja y al rojo intenso. Y en la naturaleza, esas flores no son polinizadas por abejas como la mayoría. Son polinizadas principalmente por colibríes y otras aves. La forma tubular de la flor está diseñada exactamente para que un pico de colibrí pueda entrar. La planta no creó cualquier flor. Creó exactamente la flor que necesitaba para cumplir su propósito. Hay algo poderoso en eso. En un mundo donde a veces buscamos resultados genéricos, esa planta sabe exactamente qué necesita y lo crea con precisión. Nada es decorativo, todo es funcional, todo tiene razón de ser. Hay un detalle que quiero que tengas presente porque lo vamos a retomar más adelante. En su hábitat natural, que está en la península arábiga y el norte de África, la sábila florece con mucha más regularidad que dentro de nuestras casas. Tiene ciclos estacionales reales, cambios de temperatura marcados, sol sin obstáculos. Cuando una sábila florece dentro de tu hogar, lo que eso quiere decir es que tú lograste recrear, aunque sea de forma aproximada, esas condiciones, las condiciones de su origen. Y eso, créeme, no es poca cosa.
Desde mucho antes de que existieran estudios o explicaciones científicas, ya había quienes observaban algo extraño en esta planta. No lo escribieron en libros, lo aprendieron mirando. Generación tras generación, notaron un patrón difícil de ignorar. La sábila no florecía en cualquier momento. No lo hacía cuando todo era fácil, ni cuando todo era extremo. Florecía en esos periodos raros, cuando el entorno cambiaba, cuando el calor ya no era tan intenso, cuando el frío aún no dominaba, como si la planta eligiera exactamente ese punto intermedio. Pero lo más interesante no era cuándo florecía, sino cómo lo interpretaban. No lo veían como un evento biológico, lo veían como una señal de transición, como si algo estuviera cambiando, no solo en la planta, sino en todo a su alrededor. Para ellos, la flor no marcaba un final, marcaba que algo estaba a punto de empezar. En el antiguo Egipto, a la sábila la llamaban la planta de la inmortalidad. No era un nombre decorativo, era una convicción. Cuando esa planta florecía en un espacio, los egipcios lo interpretaban como una señal de que ese lugar había alcanzado una pureza digna de los dioses. Cleopatra y Nefertiti no usaban el gel de sábila solo como tratamiento de belleza. Formaba parte de rituales de renovación, prácticas de meditación, ceremonias espirituales. El gel era sagrado, y la flor era la confirmación de que los dioses reconocían ese espacio. Registros arqueológicos hallados en templos de sanación muestran representaciones de la sábila en flor grabadas en jeroglíficos. No era una planta decorativa, era una planta con propósito, con significado, con un rol central en los rituales de transformación personal. Siglos después y miles de kilómetros de distancia, en los Estados Unidos, durante las décadas del 70 y 80, surgió un movimiento fuerte de bienestar natural, especialmente en California y el suroeste del país, y los herbolarios y sanadores que formaban parte de ese movimiento empezaron a observar algo que, curiosamente, coincidía con lo que las culturas antiguas ya sabían. Notaron que las sábilas florecían con más frecuencia en hogares específicos. No eran hogares de lujo ni de pobreza. No tenían una decoración especial. Lo que tenían en común era otra cosa: constancia, atención, lo que ellos llamaban buena energía. Casas donde la gente se preocupaba por los detalles, donde el ambiente era clínico e intencional, donde había una práctica de presencia, de cuidar lo que se tiene. No era ciencia controlada, era reconocimiento de patrones. Cientos de aficionados a las plantas comparando sus experiencias y llegando a las mismas conclusiones. Y lo interesante es que esas conclusiones empíricas, acumuladas durante décadas, terminaron siendo validadas por la investigación universitaria. Lo que ellos intuían, los laboratorios lo confirmaron. Volviendo a la ciencia, porque hay un concepto que quiero que explicarte bien, el de hormesis, es un principio que dice lo siguiente: ciertos organismos responden de forma extraordinaria cuando enfrentan niveles moderados de dificultad. No los aplasta ni los destruye, los activa, los lleva a un nivel que no alcanzarían en condiciones perfectamente cómodas. En el caso de la sábila, ese estrés moderado es el que desencadena la floración. Está documentado, revisado, confirmado por estudios en universidades de distintos países. Cuando la planta experimenta noches más frescas que sus días, cuando el riego se reduce ligeramente, cuando siente que el espacio empieza a sentirse un poco apretado dentro de la maceta, pequeños desafíos, señales de que el mundo no es perfectamente cómodo, ni perfectamente caótico. Interpreta esas señales como un llamado a actuar, y su respuesta es concentrar toda su energía en producir una flor. Piénsalo a nivel celular. Todo lo que la planta venía usando para hacer crecer sus hojas, para almacenar agua, para su mantenimiento cotidiano, de repente se redirige a una sola cosa: el tallo floral, los botones, el néctar. Es una inversión total. La planta está apostando por su continuidad. Los herbolarios del suroeste de Estados Unidos, en Arizona, Nuevo México y California, llevaban décadas observando este patrón antes de que la ciencia lo confirmara. Ellos sabían que las sábilas regadas en exceso, las que vivían en condiciones perfectas sin ningún desafío, nunca florecían. Pero tampoco florecían las abandonadas. Florecían las que estaban en ese punto medio perfecto, cuidadas pero no consentidas, atendidas pero con una cuota de dificultad que las mantenía comprometidas.
Lo llamaban la paradoja del jardinero. Cuida suficiente para mantener viva la planta, pero no tanto como para quitarle todo reto. Y esto, te lo digo en serio, es un principio universal. Los atletas no mejoran entrenando sin esfuerzo. Los estudiantes no aprenden cuando los temas son demasiado fáciles. Y las plantas no florecen cuando la vida es perfectamente cómoda. El crecimiento verdadero nace siempre de ese punto preciso entre el desafío y el apoyo. No del caos, pero tampoco de la comodidad absoluta. Número 1. La luz es lo primero. Tu sábila necesita al menos 6 horas de sol directo al día para generar la energía suficiente que una floración requiere. Si vive adentro de tu casa, el lugar ideal es junto a la ventana con más luz que tengas, preferentemente orientada al sur o al oeste. Una ventana que reciba sol de mañana a tarde es mucho mejor que ninguna. Número 2. El riego. Menos es más. La sábila guarda agua en sus propias hojas. Es una suculenta, no una planta de jardín que necesita riego constante. Riégala profundo, sí, pero solo cuando la tierra esté completamente seca. En la mayoría de los hogares, eso es cada 2 o 3 semanas. En invierno puede ser una vez al mes o menos. El error más común es regar de más, porque uno cree que más cuidado siempre es mejor. Con la sábila, contenerse también es cuidar. Número 3. El suelo y el drenaje. Usa una mezcla para cactus y suculentas o prepara la tuya mezclando tierra de maceta normal con arena gruesa y perlita en proporciones iguales. La idea es que el agua drene rápido y no se acumule. Las raíces de la sábila se dañan con la humedad estancada. Un sustrato que retenga agua es el peor enemigo de esta planta. Número 4. Las variaciones de temperatura. Este es el secreto que poca gente conoce. Si puedes exponer tu sábila a noches más frescas, especialmente en otoño e invierno, estás imitando las condiciones del desierto donde ella creció. Una diferencia de 10 a 15 grados entre el día y la noche, incluso dentro de casa si la acercas a una ventana, puede ser exactamente el detonante que necesita. Esa variación le dice a la planta que las estaciones cambian, y el cambio de estación activa la reproducción. Número 5. La paciencia. Esto no tiene atajo. Estamos hablando de un proceso que puede llevar años, 5 años, 7 años. Muchas personas cuentan que su sábila floreció justo cuando habían dejado de esperar que lo hiciera. Y eso también forma parte del regalo. Llega cuando dejas de buscarla y simplemente te dedicas a cuidarla bien. Hay algo que casi nadie entiende sobre la sábila, y cuando lo descubres, todo cambia. Esta planta no florece por accidente. No es por un buen día, ni por un riego perfecto. La sábila observa, espera, acumula señales durante semanas, incluso meses. Cada rayo de sol, cada cambio de temperatura, cada momento de sequía, todo cuenta. Y un día, sin aviso, toma una decisión: florecer. No como reacción, sino como resultado de todo lo que ha vivido. Por eso no todas florecen igual, aunque estén en el mismo lugar, porque no pasaron por lo mismo. Y cuando finalmente sucede, esa flor no representa un momento, representa toda una historia. Y ahora, quiero hablarte de lo que el Feng Shui dice sobre la floración de la sábila, porque hay algo que conecta todo de una manera que no esperaba cuando empecé a investigar esto. El Feng Shui considera a la sábila una planta de protección. Sus hojas gruesas, con bordes puntiagudos, actúan como barreras que desvían la energía negativa antes de que entre al espacio habitable. Su gel, que transforma una hoja cortada en medicina, representa la capacidad de convertir el daño en sanación. Por eso es una de las plantas más recomendadas para el hogar dentro de esta tradición. Pero cuando la sábila florece, el significado va más allá de la protección. Según estos principios, indica que la energía del hogar llegó a un punto de equilibrio completo. No solo hay buena energía, sino energía que fluye, sin estancamientos en los rincones, sin bloqueos en los pasillos, sin tensiones acumuladas. El espacio encontró su ritmo. Y el lugar donde florece dice mucho. Si la flor aparece cerca de una ventana que da al este, donde entra el sol de la mañana, se asocia con nuevos comienzos y con la salud de la familia. Si florece en la entrada de la casa, el mensaje es que la prosperidad tiene el camino abierto.
Si aparece en un espacio de trabajo, indica que tu energía profesional está alineada. Lo curioso es que desde la biología también tiene sentido eso. La sábila que florece cerca de una ventana al este recibe sol de mañana, más suave y constante que el sol intenso de la tarde. La que florece en la entrada probablemente experimenta más variación de temperatura al estar cerca de la puerta. La que florece en la oficina está en un espacio con buena luz natural y condiciones estables. Dos formas de ver el mismo fenómeno. Dos idiomas, una sola verdad. Y aquí está lo que para mí cierra todo el círculo. Lo que conecta la biología, las tradiciones ancestrales y el Feng Shui con algo mucho más cercano a ti. Todas estas perspectivas, la científica, la tradicional, la energética, apuntan a la misma persona, a ti. La planta no te está premiando, está reflejando lo que construiste. Porque las condiciones que hacen posible que una sábila florezca no se crean solas. Alguien eligió dónde colocarla para que tuviera buena luz. Alguien aprendió a regarla con la frecuencia adecuada. Alguien mantuvo ese espacio limpio, estable, intencional. Alguien estuvo presente, sin sofocar. Ese alguien eres tú. En varias tradiciones de sabiduría del mundo hay una idea que se repite. La planta no florece para sí misma, florece para quien la cuida. Es la manera que tiene de devolver lo que recibió. Es un reconocimiento. Y hay un hecho biológico que lo hace todavía más hermoso. Cuando la sábila florece, produce néctar, un líquido dulce que en la naturaleza alimenta a colibríes y otros polinizadores. La planta no solo crió algo bello, está dando de comer, está nutriendo a otros a partir de su propia plenitud. Es generosidad, escrita en el lenguaje de la biología. La floración de la sábila es efímera, dura semanas. Esa flor que tardó años en llegar se va relativamente rápido. Pero el hecho de que ocurrió, el hecho de que una planta capaz de aguantar casi cualquier cosa decidió usar toda su energía acumulada para crear algo bello y temporal, eso dice algo que va más allá de la botánica. La ciencia te dice que tu planta alcanzó las condiciones óptimas. La sabiduría ancestral te dice que tu hogar encontró su armonía. Algo extraordinario ocurre en tu espacio. Y esa flor es la evidencia. Creas en las energías o no creas, hay una cosa que nadie puede negar. Si tu sábila floreció, no fue accidente. Fue el resultado de un equilibrio que tú fuiste construyendo, consciente o inconscientemente, día tras día. Y eso merece ser reconocido. Tú lo hiciste. Tu cuidado, tu presencia, tu entorno hicieron posible esa flor que para muchos nunca llega. Cuéntame en los comentarios, ¿tu sábila alguna vez ha florecido? ¿Cuánto tiempo llevas cuidándola? Y si después de esto ves tu sábila diferente, entonces este video ya hizo su trabajo. Dale like, suscríbete a este canal y activa la campanita. Nos vemos pronto. Cuida bien tus plantas, que ellas también te cuidan a ti.